presidente. No, sí hay un documento para la cuenta. Señor presidente, en este caso se ha recibido una nota del señor Alejandro Santana, jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional, por medio del cual informa del reemplazo temporal del señor Cristian Monkever por el diputado señor Diego Paulsen. Termina la lectura de la cuenta, señor presidente. Muy bien. Sobre la cuenta, ¿algo más? Tenemos que hacer entrar a nuestro invitado, ¿no? Por favor, que pase el Le ofrezco la palabra al subsecretario. Bueno, muy buenas tardes, presidente. Por su intermedio también saludar a los demás miembros de esta comisión. El proyecto que estamos presentando, tal como le estaba informando en el Senado, fue visto en la Comisión de Salud. Es una modificación del Código Sanitario y aparentemente hubo alguna información errada en la sala de la Cámara, que se planteó que también pasara por esta comisión porque había pasado en el Senado por la Comisión de Trabajo, pero sin perjuicio de aquello nos parece importante que también una opinión, porque es un tema que es relevante para los trabajadores. En la vista en la Comisión de Salud estuvieron los trabajadores representantes de las farmacias, tanto de las grandes cadenas como de las farmacias pequeñas. Básicamente la ley la ley de medicamentos que se discutió, se aprobó en el año 2012, hace una prohibición de lo que se denomina canela, que es un estímulo económico para la venta o la promoción de venta de algunos productos farmacéuticos. Después de aprobado esto y en las fiscalizaciones que hace tanto el Instituto de Salud Pública, la Ceremis, en el ámbito de salud, como la Inspección del Trabajo, aparecieron algunas discrepancias respecto de los criterios de qué significaba el ámbito de prohibición al que se refería la prohibición de la canela. En la discusión de la ley Ricarte Soto se intentó hacer una modificación que lamentablemente dejó un sentido muy restrictivo de la prohibición de la canela. Y lo que hace este proyecto de ley es corregir esa interpretación o esa restricción, y además darle en el artículo segundo una interpretación al sentido que siempre tuvo la prohibición de la canela. Entonces, si usted tiene bien, presidente, le pasaría la palabra a la abogada Andrea Martones para que haga ya más la presentación más específica de qué significan estos cambios. Abogada Andrea Martones, tiene la palabra. Por su intermedio, presidente, este proyecto consta de 2 artículos. El primero, que trata de enmendar el efecto involuntario que se produjo en la última sesión en el Senado para la aprobación de la ley Ricarte Soto, y por tanto elimina una frase que fue puesta y que produjo un efecto indeseado para los propios senadores. Hacer presente que en el Senado fue aprobado este proyecto por la unanimidad, tanto en la Comisión de Salud como en la sala del Senado. Y el segundo artículo es un artículo interpretativo que lo que viene a hacer es ratificar lo que ya hoy día incluso está plasmado en las sentencias de los juzgados laborales, en el sentido de señalar que la ley de fármacos incorporó, ¿no es cierto?, la canela como una prohibición absoluta en incentivo de productos farmacéuticos, y que la ley Ricarte Soto, que cambió una palabra también respecto de la canela, lo que vino a hacer es hacer una modificación más bien nominal de perfeccionamiento de redacción, y por lo tanto no incorporar una nueva restricción a la canela, que la canela sigue siendo la misma prohibición de siempre, y por tanto para la adecuación de los contratos de trabajo que se debieron haber hecho en su minuto, sigue rigiendo el mismo artículo transitorio. Eso es básicamente lo que contiene el proyecto. Muchas gracias, abogada. Le ofrezco la palabra. Diputado Nicolás Monkever. Presidente, quiero hacer una especie de reclamo
al Ejecutivo. Yo no sé definitivamente cuál es la intención de legislar así. Porque la sala acordó que este proyecto viniera para acá porque tiene implicancias laborales. Y por tanto, lo menos que podría hacer esta comisión es escuchar a los trabajadores, que hablaron en la Comisión de Salud, no en presencia de los diputados que hoy día van a votar. Es efectivo lo que dice el subsecretario, que muchos de los trabajadores eran partícipes de este proyecto, pero algunos no, pues. Dijeron que este proyecto les perjudicaba. Y usted estuvo en la misma sesión que estuve yo. Este es un proyecto que repentinamente le bajó toda la urgencia al Ejecutivo al respecto. Yo de verdad quisiéramos un debate con profundidad. Le cuento a los colegas que ayer ni siquiera hubo tiempo para que contestaran las preguntas que se hicieron en la sesión de salud. Se llegó al final de la hora, cuando iban a venir las respuestas a las distintas preguntas que se hicieron a los invitados, no se pudo contestar nada y se votó inmediatamente. Entonces yo de verdad quisiera que proyectos de esta naturaleza, que ni siquiera son unánimes respecto a los trabajadores a quien se dice beneficiar, se pudiesen analizar con más profundidad. Y no esta cosa de hacer la legislación a tirabuzón como se ha pretendido en este caso. Este proyecto tiene urgencia hasta mañana. Perfectamente podríamos mañana en la mañana citar a los trabajadores, citar a la directora del trabajo, que me encantaría, al director del trabajo, perdón, que me encantaría escucharlo, y después votar. Eso, diputado. Ofrezco la palabra. Le doy la palabra al Ejecutivo, sí. Recalcar que la urgencia que tiene esto es porque la ley Ricardo Soto hace una modificación que restringe el ámbito de aplicación de la prohibición de la canela, y al entrar en vigencia entonces la ley Ricardo Soto, a través de la publicación del decreto que fija los primeros tratamientos garantizados, existe la posibilidad de que se generen contratos o cambios de contratos que dejen excluido el sentido que tiene la prohibición que se hizo en la ley de fármacos. Y lo que nosotros queríamos con este proyecto es corregir esa situación, e incluso dentro del breve plazo que ha habido desde su entrada en vigencia la ley Ricardo Soto a esta fecha, ya ha habido denuncias por parte de distintos trabajadores, tanto denuncias que nos han llegado a nosotros como denuncias que se han presentado en los juzgados laborales respecto de cambios en los contratos. No sé si tú quieres complementar. Diputado Patricio Vallespín. Presidente, yo entiendo que lo que busca el proyecto es bastante simple y que es coherente, que es hacer una ley que ya está vigente, hacerla congruente para que efectivamente pueda operar como corresponde esa ley y no entrar en contradicción. Por tanto, a mi modo de ver, si eso es así, la opinión del director del trabajo deja de ser relevante en tanto cuanto no tiene que ver con que se va a hacer algo que la dirección del trabajo pudiera objetar. Es siempre en el marco de la ley vigente, el ajuste de contrato pertinente para que exista coherencia entre la prohibición que la ley de fármaco establece y el contrato respectivo. Por tanto, ¿qué va a decir? Que está ok, que corresponde, que está en el marco de lo que las partes pueden convenir, etcétera. Por tanto, no veo que sea tan imprescindible la presencia de aquellos. Y lo segundo, yo entiendo que hay una urgencia que tiene que ver con el hecho que hoy esta situación no resuelta está generando presentaciones en tribunales, generando toda una generación de situaciones que se resuelven fácilmente con esto, más allá que escuchemos no a los involucrados, porque eso no va a cambiar la ley de fármacos. Por tanto, mal podríamos rechazar esta búsqueda de coherencia, porque aunque se rechazara, vamos a generar el conflicto, se va a mantener igual. Entonces yo creo que no es tan inadecuado proceder a la votación, si así lo estima usted, presidente, y bueno, y está con la urgencia que además tenemos que votar, porque vence mañana, entiendo. Entonces también hay pasos forzados que es decisión del Ejecutivo. Diputada Denise Pascal. Bueno, yo creo que esta ley favorece a los trabajadores, ¿ya? De todas maneras. Y no nos olvidemos que la ley Ricardo Soto y la ley de fármacos nunca pasó por acá por la Comisión de Trabajo. Yo no sé por qué ahora el diputado Urrutia se le ocurrió que viniera
a trabajo, cuando realmente estas son leyes que se vieron siempre en la Comisión de Salud, y solo en la Comisión de Salud, ¿ya? Las otras dos leyes no estuvieron aquí nunca, ¿ya? Y ahora sí nos bajó la angustia de que tienen que estar acá y preocuparnos. O sea, realmente yo no sé si lo están haciendo intencionalmente para que nos demoremos, cuando realmente hay un momento crucial hoy día que hay que sacarlo, porque vamos a afectar a los trabajadores justamente, y sobre todo vamos a afectar la ley Ricardo Soto. O sea, yo creo que aquí tenemos que poner una mano en el corazón y mirar a quién estamos afectando, ¿ya? Y realmente mirar esa mirada que más que, como decía bien el diputado Vallespín, el director del trabajo, yo no sé, irá a estar conforme, yo me imagino, si estamos justamente favoreciendo a los trabajadores. Entonces, a veces uno mira las cosas por un camino muy acotado, muy chico, ¿no? Y no miramos la historia para atrás y lo que pasó con las otras leyes y cuándo las vimos, no las vimos y dónde se vieron y por qué en sala nunca reclamaron que venía el trabajo, ¿ya? Entonces, realmente, con la urgencia que tiene, yo creo que tenemos que proceder a votar y realmente lograr que esto favorezca justamente a los trabajadores y favorezca esas leyes las cuales todos o gran parte de nosotros votamos a favor, ya en sala, para que realmente existieran. Entonces, yo me pregunto, ¿no queremos sacar las leyes? ¿O realmente me pregunto si somos consecuentes con lo que votamos hace un tiempo atrás y que realmente esto va a favorecer esas leyes que ya votamos sin que vinieran para acá? La abogada Martones tiene la palabra. Por su intermedio, presidente, muy breve, solo para hacer presente que el proyecto que se pone en su conocimiento también fue suscrito por la ministra del Trabajo y incluso en la Comisión de Salud se adjuntaron minutos y informes de la Dirección del Trabajo en el sentido en que han ido aplicando sistemáticamente la jurisprudencia administrativa el mismo criterio que está puesto en el artículo 2 del proyecto de ley, lo mismo que ha sido ratificado por los tribunales del trabajo y por tanto hay absoluta conformidad de parte del Ejecutivo respecto al proyecto. Diputado Andrade. Presidente, para no hablar solo de lo formal, yo entiendo que este proyecto apunta, yo no lo conozco, ¿no? De hecho ni siquiera sé claramente lo que es la canela, salvo lo que sabemos que es la canela y algo para... La cana. Claro, para ponerle sabor. No se trata de esto, ni en la otra canela de... Bueno, usted menos sabe de eso. Canadá. Pero yo entiendo, pero después, yo entiendo que de lo que se trata es precisamente de prohibir la existencia de incentivos perversos para que por esa vía se mejoren remuneraciones. Y en consecuencia de lo que se trata es de que el trabajo sea decente. Y en consecuencia de que lo que la gente percibe como remuneración no esté asociado a la perversidad de que el cliente termine pagando formulaciones completamente irregulares. Yo hasta ahí me quedo tranquilo y eso me seduce, aun cuando entiendo que de algún modo podrá impactar en remuneraciones en el corto plazo. No cabe ninguna duda que no va a faltar mucho tiempo y probablemente los vamos a invitar para que nos hagamos cargo probablemente de una moción que se tenga que hacer cargo de las trucherías que van a inventar los del mundo empresarial para seguir haciendo de esto una cosa, pero de eso nos haremos cargo en el futuro. No va a pasar mucho tiempo. Se lo advierto, porque ya nos pasó con la semana corrida, nos ha pasado con demasiadas cosas que por intentar buenos propósitos hemos tenido que después ir modificando porque la creatividad para afectar a los trabajadores, sé bailar, pero ahí me pilló un poquito. La creatividad para afectar a los trabajadores, créanme que es inconmensurable. Dicho eso, con franqueza creo que lo que corresponde, presidente, tratemos de votarlo rapidito porque estas cosas hay que resolverlas rápido. Gracias. Diputado Gabriel Boris. Gracias, presidente. Muy breve, me sumo a lo que dice el diputado Andrade. Me cuesta entender, tal como la diputada Pascal, el motivo por qué estamos viendo esto. O sea, por qué lo trajeron a la Comisión de Trabajo. Me parece súper raro. De hecho, ya casi en la paranoica me preguntaría si revisaría el financiamiento de campaña de Urrutia, así, rápidamente, porque no me extrañaría que haya algo de farmacia ahí. Pero más allá de eso, ayer conversé con alguien que había ido a la Comisión de Salud y los argumentos de la farmacia para defender eran unos argumentos insólitos, ¿sí? Defendiendo
ustedes podrán contar mejor eso, pero es... o sea, dan cuenta de lo que ha anticipado Osvaldo Andrade. Yo concuerdo, votemos rápido esto y tratemos de apurarlo para que, conjunto con la gente de salud, sea ley y no lo tramitemos. Diputado Monquio, vamos a votar. Sí, presidente. Entonces voy a argumentar sobre el fondo. A ver, lo primero que yo le quiero pedir en una comisión donde yo he participado más de 15 años es que no perdamos nunca la libertad y la posibilidad de argumentar en el fondo las cosas. Y dejemos los prejuicios de lado y las elucubraciones de lado. Ya es segunda vez que el diputado Boric no le escucho argumentos, sino que le escucho suposiciones y no las fundamenta. Ayer era una cosa, hoy día es otra, en fin. Vamos al fondo del proyecto porque me encantaría saber si el diputado Boric lo leyó. Este es un proyecto que, por supuesto, que tiene implicancias laborales, pero también implicancias en el precio de los medicamentos para los clientes, para las personas, para los ciudadanos. Por lo mismo presentamos una indicación, que es la que a mí me interesa defender. Más que defender el sueldo variable de los trabajadores en el ámbito de las farmacias, como podría existir en otros ámbitos, lo que me interesa es defender una indicación que se la voy a explicar en un segundo. Porque lo que hace este proyecto de ley, presidente, es establecer una fórmula de ajuste para que se termine definitivamente cualquier posibilidad de pagarle con sueldo variable. Atención, el sueldo variable es algo que hoy día en Chile es legal hacerlo, a quienes venden medicamentos. Y se dice que esta fórmula consistirá en calcular el nuevo sueldo fijo con tal de que no caiga la remuneración en base a un promedio anual entre enero y diciembre del año 2011 y 2012. Primer error. Usted comprenderá que si estamos haciendo una norma permanente para cambiar todos los sueldos de los trabajadores que en algún minuto ganaron sueldo variable a sueldo fijo, no puede remitirse únicamente al 2011 y el 2012, porque perfectamente podríamos o vamos a tener que cambiar el contrato de un trabajador que estuvo, por ejemplo, solo el 2013 y la propia norma no se remite a aquello. Entonces, claro, aquí me van a decir, es que la Dirección del Trabajo va a ampliar esto vía dictamen. Ya estamos legislando mal, ya estamos legislando en base a cómo nos va a corregir la Dirección del Trabajo. Entonces, cuando uno lee las cosas se da cuenta que tiene que empezar a hacer las cosas con un poquito más de precisión. Esta norma está mal hecha y la Dirección del Trabajo ya va a tener que, insisto, ampliarla a años que no está en el artículo que hoy día estamos incorporando. Pero además pasa lo siguiente. Resulta que todos queremos, desde distintas perspectivas, las farmacias populares, la Comisión Fiscalizadora de los Medicamentos, que finalmente los chilenos compren los medicamentos de calidad más baratos. Eso lo queremos todos. A mí me da lo mismo y jamás voy a hacer eco en defender que se vendan los medicamentos de los laboratorios internacionales que están felices con esta norma, ni tampoco me interesa defender a las farmacias, esa pelea la tienen ellos y es problema de ellos. A mí me interesa que la gente que toca la puerta de la farmacia compre un medicamento barato. Y nosotros presentamos una indicación que dice muy simple. Dado que hemos visto que los bioequivalentes no hay ningún incentivo a venderlos, con lo cual un remedio que es técnicamente probado idéntico al remedio de marca caro, que es el que te meten en la venta en la farmacia, nosotros ponemos, se prohíbe la canela, se prohíbe el sueldo variable, se prohíben los incentivos, salvo cuando tengan como objetivo, eso es lo único que ponemos en la indicación, salvo cuando tengan como objetivo incentivar la venta de medicamentos bioequivalentes, que no es lo mismo que genérico. Bioequivalente es un medicamento que pasó por toda la etapa técnica para demostrar que es exacto al de marca del laboratorio gringo, por decirlo de alguna forma, y en la medida solamente que sea más barato. O sea, ¿qué mejor? Le estamos diciendo a las farmacias, me da lo mismo el margen que reciban, porque es una discusión comercial que ellas van a tener que despejar. A mí me interesa el usuario, que el tipo que va a comprar un remedio a una farmacia, el que le vende, la única posibilidad de que lo premies tú como vendedor es que te venda el bioequivalente más barato. ¿Para qué? Para desincentivar lo que todos hemos criticado, que te vendan el caro de marca. Entonces, eso es para mí lo único que importa. Aprovechemos el premio que se da en todas las áreas de la economía, pero para bien del cliente. Nunca para que te incentiven, como ha sido hasta ahora en algunas partes, la venta del remedio caro y el de marca. No. Ustedes saben que, y
y esto no estoy diciendo nada nuevo, el gran problema, uno de los tantos problemas que hay de los remedios en Chile, es que los famosos visitadores médicos en el laboratorio van a las consultas de los doctores, le ofrecen de todo para que ellos receten este medicamento. Cuando ellos hacen la receta al paciente, se lo ponen con nombre y apellido el medicamento de marca, va el paciente a la farmacia y hay cero incentivo a que le cambien ese medicamento por el bioequivalente. Entonces el pobre usuario termina pagando más caro. ¿Qué herramienta mejor que decirle al vendedor, mire, si usted quiere un premio en su remuneración, solamente lo va a tener en la medida que venda el bioequivalente y más barato? Creo yo que eso es lo que nosotros buscamos con la indicación y por eso que yo pido que se analice en profundidad. Les insisto, aquí se ha hecho esta discusión varias veces. Lamentablemente, hace un tiempo atrás se presentó en el gobierno pasado un proyecto de ley para que los doctores estén obligados en la receta, obligados a recetar más que el remedio de marca, el remedio bioequivalente con el principio activo. Se votó en contra, probablemente por el lobby de los laboratorios, que quieren que en la receta se ponga el nombre del remedio de su marca, que habitualmente es el más caro. De tal manera que aquí la indicación responde directamente a permitir crear un canal real para que finalmente al usuario se le venda el remedio más barato y no el que puede darle más utilidad al laboratorio. Esa es la indicación que presentamos nosotros, presidente, al punto aparte del primer inciso. Y termino con esto y la mención que yo hacía a la fórmula para convertir los contratos de los trabajadores que ganaban con sueldo variable a sueldo fijo, está mal hecha. Claro, me va a decir la abogada, no, si la dirección del trabajo la va a modificar vía dictamen. Pero nosotros hoy día estamos votando una fórmula que dice, y la voy a leer, las enmiendas deben interpretarse de manera que el ajuste de los contratos de trabajo de los trabajadores de farmacia deben realizarse conforme a lo establecido en el inciso segundo y tercero del artículo transitorio de la ley 20.724. Uno lee ese artículo, diputado Osvaldo Andrade, y ese artículo dice que esta conversión se hace por el promedio anual entre enero y diciembre de los años 2011 y 2012. Si un abogado tiene que decir, ¿y si yo no trabajé en el 2011, en el 2012, trabajé en el 2013? Ah, no, es que ahí la Dirección del Trabajo ha dicho que se hace lo mismo pero con otros años. Bueno, yo lo habría hecho bien y no habría descansado en que la Dirección del Trabajo vía dictamen corrija lo que los diputados no podemos hacer bien. Gracias, presidente. Diputado Melero, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo no participé, presidente, en la discusión de salud, pero tengo la información de lo que los trabajadores plantearon. Y básicamente lo que ellos hicieron ver es que la venta en una farmacia no es una venta plana, sino que tiene determinados elementos que no necesariamente son incentivos perversos. Puede haber un incentivo a un porcentaje más de sueldo, se pasa a una determinada cantidad de venta diaria o mensual o semanal, en fin. No siempre los incentivos tienen la perversidad de premiar al que participe en la venta de un determinado fármaco en los términos que lo condena actualmente el Código Sanitario. Yo no puedo estar más de acuerdo con terminar con la canela en el incentivo perverso que por determinar una determinada marca de un laboratorio, ese laboratorio me pague a mí bajo cuerda o me dé un incentivo o me mande de vacaciones a una determinada parte o qué sé yo. Obviamente que eso es inaceptable. Y para eso no es necesario esta ley, porque si ustedes miran, señores diputados, el actual Código Sanitario es clarísimo en prohibir la donación de productos farmacéuticos, en fin, está ahí la norma a la vista de ustedes, a cualquier persona que participe de la venta. Y después dice, se entenderá por incentivo cualquier pago, regalo, servicio o beneficio económico entregado o realizado a las personas por parte de los laboratorios farmacéuticos. La pregunta entonces, ¿estima el legislador que es necesario ir más allá de lo que ya hoy día está prohibido? Y va a una prohibición, a mi juicio, demasiado extrema, porque coarta todo tipo de incentivos. Y la venta no es plana, y esto es lo que alegan los trabajadores, presidente. Y yo creo que tienen razón los trabajadores de la farmacia. Porque en definitiva la tendencia en las farmacias va a ser ir a una venta plana en un determinado salario que va a ser el promedio del que han recibido y se van a ver o se van a entender en la norma tan
exclusiva y excluyente que está redactada en el nuevo artículo 2 de privilegiar el uso de determinado producto constituye una proscripción absoluta. Entonces, bien, fundamenta el diputado Monque, no va a poder entonces una cadena o el dueño de una farmacia incentivar a sus trabajadores porque vendieron más de un determinado producto o porque vendieron más de un producto más barato. No lo miremos siempre desde el punto de vista perverso de una utilidad mala vida y de la venta coludida con un laboratorio. Eso ya está prohibido y es inaceptable. Entonces creo yo que hay que tener cuidado a veces con estas normas tan cerradas. Y yo por eso, presidente, invito a los señores diputados a mirar el sentido más profundo que tiene la indicación que estamos señalando, que yo creo que salva bien el problema y deja el uso de legítimos incentivos posibles y saca todo lo que pueda tener el componente perverso que ya está en la actual norma del Código Sanitario prohibida. Gracias. El diputado Andrade, después el diputado Gabriel Boris. Es que, ¿sabe lo que pasa, presidente? Es que esa es la diferencia que tenemos. Porque, ¿por qué los trabajadores tienen que hacerse cargo de algo que no les compete? Si aun cuando el incentivo fuese de algún modo para promover productos que sean más baratos, sigue siendo una responsabilidad que le adjudica al trabajador cuando no corresponde que sea una responsabilidad del trabajador. Si el salario de un trabajador tiene que ver con una contraprestación por una jornada de trabajo, el que yo le asocie a esa remuneración un variable vinculado con la venta de un producto más caro o más barato, es que no es la productividad del trabajador, porque lo que está haciendo es finalmente el negocio de una empresa ajena al lugar donde el trabajador presta sus servicios. Lo voy a poner en el mismo ejemplo que plantean ustedes. Si yo promuevo por esta vía que el incentivo sea vender más barato y por esa vía en consecuencia construyo un variable, también estoy beneficiando una empresa que no es mi empleador, pues. ¿Y por qué el trabajador se tiene que hacer cargo de eso? Pero si no es su empleador, ¿por qué él va a hacer una contraprestación respecto a un empleador que no es el propio, sobre la base que no tiene una remuneración de aquel que no es su empleador y que se beneficia por eso? Excúsenme, cuando nosotros hacíamos el alegato sobre los jóvenes que empaquetan en los supermercados, uno decía, claro, que él los contrata el cliente. ¿No es así? Lo pusimos de ejemplo infinidad de veces. Porque es usted el que le dice, señor, joven, métame los productos en las paquetes. Pero hay una cosa que es distinta, pues. Porque ese niño también agarra el carro y se lo va a dejar al estacionamiento. ¿Y quién se beneficia con esa tarea? Ya no es el cliente ni el producto, es el supermercado, pues. ¿Y quién paga eso? Entonces, ¿por qué la remuneración de un trabajador tiene que estar asociada a una mejoría de condiciones económicas de una empresa que no es su empleadora? A los que producen los productos, pues. Pero aunque sean más baratos, si el problema no es ese, ¿me entiendes tú? Porque este es un problema, si ustedes quieren que lo veamos de fondo, veamos desde el punto de vista de la doctrina laboral. Nosotros lo que estamos diciendo es que no pueden haber incentivos vinculados con la promoción de determinados productos, sean más caros o más baratos, a mí me da lo mismo. No es ese el punto. ¿Sabe por qué? Porque al trabajador no le corresponde velar por la situación de los clientes. No es su tarea. No se le paga por eso. El día que la empresa le pague por eso, estoy de acuerdo. Pero no es así. Ustedes muéstrenme un contrato de trabajo que diga eso. Y lo conversamos, pues. Por eso, si ustedes quieren que lo hagamos de fondo, veamos desde la lógica, desde la doctrina laboral. Los trabajadores no están para eso. Ese es mi punto. Por eso no me seduce que ustedes me digan, bueno, es que con esta vía vamos a incentivar al que es más barato. ¿Y que gane el trabajador? ¿Y por qué? Si el que vende más barato esa industria también va a ganar más. Al vender más barato también va a ganar más. ¿Te das cuenta? Ese es el punto. A mí, si son chilenos, les juro que no tengo idea. Esa parte, pregúntenle a otro. Gracias, presidente. Diputado Gabriel Boris. A ver, dos cosas previas. Yo creo, creo que efectivamente al diputado Monkever, mi primera intervención fue no fundamentada, por lo tanto creo importante fundamentar, creo importante siempre fundamentar las intervenciones, así que recojo el palo. Me gustaría saber cuál fue la primera, a la que hacía referencia, pero eso después. Lo otro, yo vengo a esta comisión por regla general sin prejuicio establecido, entonces estoy dispuesto a ser convencido y yo creo que el debate que se está dando es un debate interesante,
una de las críticas más no quiero con esto retrasar, pero me parece una discusión interesante. Una crítica de las críticas más demoledoras a la izquierda en el mundo se la hizo John Rawls con el segundo principio de justicia, cuando dice las desigualdades se justifican solo cuando van en beneficio de los más desfavorecidos. Y me parece que lo que está planteando el diputado Monkever, con la indicación que propone, creo, por primera vez que lo escucho, pareciera eventualmente ser razonable. El hecho de que hay una justificación del incentivo al beneficio al cliente en condiciones de igualdad. Yo me pregunto por qué no. Lo que argumenta el diputado Andrade, o sea, no veo cómo eso en el fondo perjudica al trabajador. Claro, lo perjudica si es que, pensando en voz alta, lo perjudica si es que en el fondo el salario base lo bajan y asignan como la expectativa del total de salario que está dispuesto a pagar la empresa, un 30% de eso lo bajan y lo asignan a la productividad, y seguramente el trabajador, si es que se saca la cresta vendiendo esto los más baratos, puede subir en un 10% de lo que hubiese estado dispuesto a pagar la empresa. Quizás habría que buscar una manera pero ahí entramos a hablar también de regulación de sueldo. Entonces, ¿cómo se busca un equilibrio entre no precarizar la condición del trabajador per se, con la remuneración que tiene por contrato base, con un incentivo hacia el cliente? Y además esto puede generar un efecto virtuoso. O sea, lo que propone, si es que, corríjame si no tiene sentido, pero puede implicar desde la perspectiva de la competencia un incentivo hacia la baja de precios también. No estoy seguro, pero y lo digo, porfa, corríjanme cuáles son los problemas en eso. Eso, diputado Monkever. Gracias, presidente. Siguiendo con el debate de fondo, que estoy muy grato que se haga aquí, porque, le insisto, no se hizo ayer en la Comisión de Salud. El diputado Andrade tocaba un punto que es crucial. Él se basó completamente en la lista laboral y dice, no podemos establecer un variable o un premio eventual a un trabajador por vender un producto que ni siquiera es de la empresa, porque son productos que lo hace un laboratorio, la farmacia solo lo vende. Bueno, miren lo absurdo, porque esta ley permite y deja absolutamente abierto seguir pagándole al trabajador de farmacia sueldo variable por vender todo lo que no sean remedios dentro de la farmacia. Los pañales, las colonias, las escobillas de dientes, todo, los chocolates, todo eso va con sueldo variable. Alguien puede decir que la farmacia... ¿Cómo? Porque no son fármacos. Aquí el tema que se dijo era... O sea, usted le puede hacer un contrato al mismo vendedor y le dice, mire, yo a usted le voy a pagar un premio si me vende tantos chocolates, tantos pañales, tantas colonias, tantas máquinas de afeitar, tantas cremas de afeitar, tantos bronceadores, lo que quisiera. O sea, todo lo que no sea remedio, usted puede pagar variable. Entonces el argumento laboral del diputado Andrade no se cae absolutamente. Porque lo que habría que hacer para garantizar al trabajador su remuneración fija y no a costa de productos que no son dueños de la farmacia es plano para todos. Sin embargo, aquí se dijo, no, plano solamente para los medicamentos. Y aquí paso a mi segundo punto, presidente. El problema es que cuando se dice que al vendedor de remedio en la farmacia se le va a pagar una tarifa plana, se dice con eso es neutro. Con eso es neutro, no se incentiva la venta de ni un remedio en particular. Y eso es lo que yo digo que es falso. Lamentablemente falso. Podría no ser, pero ¿por qué es falso? Porque en Chile, hoy día, lamentablemente, no hemos logrado terminar con la presión que los laboratorios ejercen sobre los médicos y la presión que tienen los médicos de recetar siempre el remedio de marca. El subsecretario decía que van a presentar un proyecto de ley por segundo intento, porque el gobierno pasado lo quiso intentar y no lo hizo, para obligar que en la farmacia, que en la receta se recete el más barato. Los laboratorios hicieron tal lobby que dijeron no. Entonces, lo que yo quiero decir es que cuando el paciente va donde el médico le dice, mire, para su dolor de estómago, tómese este remedio, y le da con nombre y apellido. No estoy inventando ni elucubrando. Habitualmente le receta el caro, el de marca. Y por tanto no es neutro, porque va ese hombre a la farmacia y el incentivo a cambiárselo por el más barato es cero, a menos que lo creamos.
a menos que pongamos ahí, el vendedor de farmacia sí podrá incentivar el bioequivalente más barato. De lo contrario, no tiene ni un interés en cambiar el remedio, ninguno. ¿Y quién gana entonces? Finalmente la estrategia comercial del laboratorio, que gastan millones y millones y millones en pagar pasajes, seminarios, congresos, en visitar médicos, en repartir muestras gratis, para que el doctor recete el remedio de su marca. De esto no es ni siquiera una denuncia al voleo, es una realidad que está prohibida. Entonces, presidente, termino con esto. Esto del sueldo variable o no variable, si nos ponemos estrictos, habría que terminar también con la gratificación legal. La gratificación legal no es más que la manifestación de repartirle a los trabajadores un porcentaje variable de las utilidades que se obtienen en las ventas de un año. Y cuando se vendan remedios, también se le está pagando variablemente al trabajador. Entonces, no queremos canela, no queremos, y jamás estaría yo dispuesto a votar a favor de una canela abierta. Una canela, un incentivo para vender el remedio más caro. Nunca. Me parece que es inmoral siempre. Pero si podemos incentivar a una venta del remedio bioequivalente que tiene comprobada la misma calidad, más barato, en buena hora. Eso, presidente, ya está todo argumentado. Subsecretario, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. El sentido de la prohibición de la canela, y en esto están de acuerdo también los trabajadores que han representado en varias oportunidades su posición y por qué ellos apoyaron en la discusión de la ley esta prohibición de la canela, es una razón, primero, sanitaria. ¿Por qué una razón sanitaria? Porque la entrega de medicamentos mayoritariamente se hace por prescripción médica y el consumo de medicamentos sin prescripción o saltándose la prescripción es un problema de salud pública, que es el uso irracional de medicamentos. Esto tiene importantes consecuencias, entre ellas, por nombrar algunas, en el alto consumo de antiinflamatorios, por ejemplo, está una de las causas del alto nivel de insuficiencias renales crónicas que tenemos en nuestro país. Cuando nosotros hacemos la fiscalización de la aplicación de la canela, ¿con qué es lo que nos encontramos? Con que la persona va a la farmacia y el dependiente o lleva, por ejemplo, un antibiótico que se usa por un cuadro respiratorio y le pregunta, bueno, ¿usted por qué está tomando este medicamento? Ah, me lo recetó el doctor porque tengo una bronquitis. Ah, entonces, ¿por qué no aprovecha y se lleva un antitusivo que tenemos en oferta? ¿Por qué no se lleva también el antipirético para fiebre que tenemos en oferta y se lleva también otro medicamento? Eso, originalmente, cuando lo que nos encontramos en que decía que se lleve el medicamento de tal marca, el medicamento de tal marca y el medicamento de tal marca tiene tal valor, remuneración variable, pues si se lleva otro, tiene otro. Entonces, como la ley decía un determinado producto, lo que empezaron a hacer las farmacias fue decir, no, el problema es que me están diciendo que es un determinado producto, entonces yo puedo estimular que compren por grupos. Entonces, en vez de ponerle determinada marca antitusivo, le pongo que se lleve antitusivo, que se lleve antiinflamatorio, que se lleve analgésico. Y eso para nosotros sigue siendo el mismo problema y así lo planteamos nosotros a la Dirección del Trabajo cuando nos consultó y es lo mismo que recogió la Inspección del Trabajo y que se trata de corregir en este proyecto. Pero nosotros nos seguimos enfrentando con ese problema que es un problema sanitario. Ahora, cuando se propone que lo que se haga, que se permita una especie de paréntesis, es decir, pero si estimula bioequivalente, entonces sí está permitido, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la persona va por un antibiótico y le digo, pero puede el antitusivo, que tiene bioequivalencia porque tiene la franjita amarilla, puede también el antigripal porque es bioequivalente. Entonces eso es un absurdo. Estamos en lo mismo. No es el sentido del artículo 100 del Código Sanitario. Nuestro rol, en primer lugar, como Ministerio de Salud, es velar por la salud pública, por la salud de la población. En segundo lugar, recoger este planteamiento de una situación que están viviendo los trabajadores, que es decir, amarrar su remuneración variable a tener que prescribirles medicamentos a
las personas que llegan a comprar un medicamento distinto, haciendo ejercicio ilegal de la profesión, razón por la cual nosotros además cuando los vemos los sancionamos. Y por lo tanto, para terminar, lo que nosotros estamos haciendo acá es clarificar esta situación. El tema del costo de los medicamentos es un tema que es importante también para el Ministerio de Salud y por eso hemos presentado indicaciones a un proyecto, una moción de senadores que está en este momento en su primer trámite en el Senado, en la Comisión de Salud. Ya fue aprobado en general en la sala del Senado, está con las indicaciones para ser vista y en eso, entre otras cosas, lo que ha planteado el Ejecutivo es, por ejemplo, la obligatoriedad de que la prescripción de medicamentos sea por la denominación común internacional y no por la nombre de fantasía, para no favorecer marcas. Y bueno, una serie de otras medidas, como por ejemplo normas sobre la intercambiabilidad, que no creo que valga la pena en este momento abundar más, pero que nosotros entendemos que hay que hacerse cargo también, pero no corresponde en la discusión de este artículo, que en el fondo lo que quiere es terminar con el amarre del contrato de las personas para ser utilizados para vender más medicamentos, lo cual genera un problema de salud pública, que es al fin y al cabo la principal preocupación nuestra. El diputado Vallespín. Yo creo que acá el buen legislar tiene que ver con la idea matiz de los proyectos y el foco de los proyectos. Yo creo que la preocupación que han planteado los diputados Melero y Monkever es legítima, es pertinente, pero para otra discusión, para otro proyecto de ley, porque acá esto tiene un foco circunscrito a lo que ha planteado el subsecretario, que es una preocupación del punto de vista sanitario, y es por eso que fue enviado por la mesa, como correspondía en su minuto, a la Comisión de Salud, porque esa es la idea matriz. Llega de rebote a la Comisión de Trabajo y se abre una discusión que yo estoy dispuesto a darla, pero en otro contexto, en otro proyecto, porque si no, claro, podríamos empezar a encontrar una serie de otros vericuetos que también podrían llegarse al proyecto, pero que pierde el foco. Entonces, tiendo a pensar, presidente, que las indicaciones están en su derecho de presentar, y está bien, digamos, se sometan a la votación que corresponda, y obviamente que las preocupaciones de fondo, yo supongo que el Ejecutivo buscará cómo abordarlas. Esa suposición espero que se transforme en una acción desde el Ejecutivo, porque efectivamente, si esto tiene un efecto precio y la gente termina pagando más y finalmente los empleadores buscan otra fórmula para volver a los trabajadores a obligar a una venta, como se le quiera llamar, creo que dejamos un tema abierto a resolver. Pero esto es urgente resolver, presidente, por tanto creo que dado las argumentaciones que se han dado, los tiempos que esto tiene, la urgencia que tiene, procedamos a la votación, se han visto los puntos de vista y yo invitaría a los colegas parlamentarios a que entremos en esa lógica y que el gobierno traiga un proyecto a este Congreso que resuelva los planteamientos que han planteado ellos legítimamente, que yo insisto, siento que van bien encaminados desde su óptica. Tengo mis observaciones también desde la óptica mía, que creo que nada puede ser obligado o crear condiciones para que incentivos de repente que terminan siendo perversos, nosotros los generemos desde acá y meterlo ahora en este proyecto creo que enturbiaría la idea matriz, el foco del proyecto, que es lo que nosotros tenemos que evaluar para un buen legislar. ¿Te quería agregar algo? Solo agregar brevemente y hacer presente que la sentencia del 27 de diciembre, recién pasado, condenó a una de las farmacias a pagar y a restituir a los trabajadores más de 60 millones de pesos, solo a 19 trabajadores, precisamente por la infracción contumaz de las cadenas de farmacia y de las farmacias independientes en contra de sus trabajadores. Y lo que recoge este fallo es exactamente lo que está en el proyecto de ley. De hecho, utiliza dentro de sus considerandos el proyecto de ley que está en vuestro conocimiento, y cada espacio que uno abre a permitir remuneraciones variables asociadas a medicamentos, lo que produce es este tipo de desmedro a los trabajadores que ya ha sido sancionado por los tribunales del trabajo. Bueno, voy a excepcionalmente dar la palabra al diputado Monkever, que ya ha hecho dos intervenciones, y vamos a ordenar la votación, ¿ya? Perfecto. Es muy breve, solo para señalar lo siguiente, en referencia a lo que decía el subsecretario. Si el argumento de fondo del Ejecutivo es sanitario, asumiendo de que la gente, el ciudadano chileno,
es tan débil, tan permisible, tan poca cosa, que cada vez que va a comprar un remedio es incapaz de resistir si termina comprando 7 remedios, por tanto tenemos que actuar como si él no tuviese ninguna capacidad de liberación por sí mismo. Y yo pregunto, tampoco es eficaz, porque lo que habría que hacer entonces impedir es que hayan ofertas de remedios. O sea, ese ciudadano cuando vea que en la vitrina hay un paracetamol con un 30% de descuento, le hacemos un daño, porque le estamos tentando a comprar un paracetamol que no iba a comprar. Y cuando lo ponemos en color, en una caja atractiva con cierto marketing, lo mismo. Entonces, esta lógica del Ejecutivo de decir, mire, es tan interdicto el paciente cuando va a la farmacia que le van a embutir 7 remedios que no necesitaba, tendría que fijar el precio, impedir las ofertas, impedir las vitrinas y una serie de cosas que hoy día no lo están. Lo que es peor, y con eso termino, presidente, dice, queremos terminar con el amarre. Lo que el subsecretario nos dice es que él está sin querer, espero que sin querer, consolidando el amarre de los laboratorios. Porque la gente va con la receta a comprarlo y nadie le va a cambiar aquello. Gracias, presidente. Bien, vamos a votar en general en primer lugar. Yo quiero precisar que el proyecto es inequívoco, vinculado a los trabajadores que les corresponde vender medicamentos en farmacias, y ese es un trabajo y asimismo lo tendrán los trabajadores que vendan medicamentos en las farmacias populares, y su ingreso va a estar vinculado a la jornada laboral. Lo segundo es que relacionar el ingreso, aunque sea un complemento variable, por niveles de venta, genera una segunda función, que además de vender, promover. Y para eso las promotoras efectivamente los venden y tienen ingresos variables también vinculados a ese tipo de cumplimiento de funciones. Pero dicho eso, se trata ni más ni menos que de medicamentos. Y el diputado Monker ha hecho un punto respecto a las chilenas y chilenos, de los cuales estamos todos nosotros aquí, digamos, para que no sean los chilenos los que no están en esta sala. Efectivamente tenemos un lío de una propensión al consumo ilimitado de medicamentos innecesarios en lo que es la automedicación, y han habido seminarios, cursos, sí, en fin, 1000 cosas que es un dato de la causa a propósito de lo que es la competencia a esta altura de la farmacia en grandes grupos. Entonces creo que aquí estamos protegiendo la jornada laboral y el ingreso a propósito de eso, y no tiene que ver, digamos, con un tema de gratificaciones que son gestiones del conjunto de la empresa respecto al conjunto de los trabajadores. Dicho eso, creo que es un buen paso. Este tema de la canela ya no solo saca chistes en los recitales, sino lo grave es que genera una angustia en quien trabaja dependiente de una farmacia, de no saber cuál es su ingreso en tanto no siga promoviendo, y lo segundo, que el efecto, si le resulta, si fuera eficaz ese promotor, tiene efecto en la población. En votación en general. Secretario. Señor Andrade. A favor. Señor Barros. Señor Boric. Presidente, quiero justificar brevemente el voto porque y dar cuenta de un problema, que en proyectos como este, en los que nosotros no teníamos idea de que, o sea, del detalle de lo que se estaba discutiendo, porque se estaba tramitando en salud, nos pillamos como en la cara con esto que entiendo que citaron ayer en la noche, hoy día en la mañana, no sé cuándo. Ayer a las 12 de la noche. Hoy día a las 12. Hoy a las 12. Entonces no hay ningún tiempo de estudio, análisis, y yo la verdad, como no sé, pues si no hubiese venido el Ceremi, de repente uno se queda con el subsecretario, uno se queda con una argumentación. Nos faltan elementos para poder tomar una decisión ponderada y con criterio.
Y yo ahora me quedo, o sea, me hizo mucho sentido la última argumentación del subsecretario, que al final te van a ofrecer bioequivalentes, o sea, a propósito de la indicación del diputado Moguer, te van a ofrecer bioequivalentes sin ser necesario. Y eso es un problema sanitario. Pero yo no la veía antes, entonces me preocupa de que podría haber votado de otra manera, no me hubiese hecho un juicio. Entonces, pido que esto, y no sé quién pone la urgencia, pero el hecho de que hayan traído a trabajo esto y no nos den el tiempo para discutirlo, yo creo que... Está bien. ¿Osvaldo o el otro? ¿Ignacio? Ignacio. Bueno, bueno, pero da lo mismo, da lo mismo. Pero el hecho, yo lo que le pido, presidente, es que para futuras ocasiones, si es que nos quieren pasar un proyecto un día para otro, diga que no, para que podamos estudiarlo con seriedad. Creo que podría haberme equivocado. Así que voto a favor del proyecto. Señor Campos. A favor. Señor Carmona. A favor. Señor de Musí. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero. Señor Monker, don Cristian. Señor Monker, don Nicolás. Me abstengo, presidente, y solamente aclarar que respecto a la última presión que hacía el diputado Boric, es tan nulo el ánimo del Ejecutivo de aquello, que incluso en la Comisión de Salud le planteamos al Ejecutivo que el incentivo para la venta de remedios bioequivalentes más barato lo acotara únicamente cuando el paciente va con la receta del caro. Y ni aún así el Ejecutivo estuvo dispuesto. O sea, va el paciente con la receta del remedio caro, yo poder incentivar al vendedor a que a ese paciente con la receta le diga, lo incentivo si a ese paciente usted le vende el bioequivalente barato. Tampoco quiso el Ejecutivo. El cliente no interdicto, ¿no dijo eso? Señora Pascal. A favor. Señor Zafirio. A favor. Señor Vallespín. A favor. 8 votos a favor, presidente, ninguno en contra, 3 abstenciones. En particular. El artículo primero. Señor Andrade. Artículo primero, señor Andrade. Señor Andrade. A favor. Señor Barros. Señor Boric. No voy a comprar nada. Señor Campos. A favor. Señor Carmona. A favor. Señor de Musí. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Monker, don Cristian. Monker, don Nicolás. Señora Pascal. Señor Zafirio. Señor Vallespín. A favor. 8 votos a favor, presidente, ninguno en contra, 3 abstenciones. Aprobado el artículo primero. Respecto al artículo segundo, se ha presentado una indicación de los señores Monker, don Cristian Monker, el señor Melero, para agregar en el inciso primero del artículo segundo, después del punto aparte, la frase siguiente: salvo que se trate de incentivos que promuevan la venta exclusivamente de productos farmacéuticos bioequivalentes de menor costo. En votación la indicación, señor presidente. Señor Andrade. La indicación. Señor Andrade. Voy a votarla en contra y quiero solo fundamentarla sobre la base que no corresponde que el mundo del trabajo tenga que hacerse cargo de los problemas que hay en los mercados. Los trabajadores tienen que estar por sobre eso y me parece una mala formulación que la remuneración de un trabajador está asociado a la venta de un determinado producto sin importar el valor de este producto. ¿Su voto, señor Andrade? Dije a favor al principio. ¿A favor? Dije a favor el primer artículo, ahora este lo voto en contra. Está bien. Estaba atento, Nunca quería pillar, don Pedro. Perdón. Quería pillar, don Pedro. Señor Barros. Señor Boric. En contra. Señor Campos. En contra. Señor Carmona. Contra. Señor de Musí. Señor Jiménez. Señor Melero. A favor. Señor Monker, don Cristian. Señor Monker, don Nicolás. Señora Pascal. Voy a votar en contra, pero me parece absurdo plantear que una persona va a llegar con una receta que le dijo el médico que era, no sé, algo para el corazón de 2 miligramos y el señor que le vende le va a decir, no, fíjese que esta otra que es más barata, tómela. No va a creer. La gente cree al doctor que va y por lo tanto va a comprar el medicamento que el médico le diga. Y no va a comprar el más barato porque va a considerar que a lo mejor no es bueno. Entonces, además, exigir
que la persona que va a comprar, ¿ya? El vendedor le diga que compre uno más barato, porque puede ser equivalente o a lo mejor incluso decirle que es mejor y con eso vamos a hacer el salario del trabajador, realmente es reírse, ¿ya? De los trabajadores que están en la farmacia y sobre todo también de las personas. Se nota que realmente no van a las farmacias más populares, ¿ya? Y ahí, y realmente, claro, porque puedo hacer las distintas cosas que pueden ser necesarias, pero realmente yo me imagino a usted comprando un remedio y que le digan que compre uno más barato sin tener mayor conocimiento de medicina. Pero no todos tienen bioequivalente y hay de diferentes laboratorios que no tienen bioequivalente y que valen lo mismo. Así que quiero decirle que realmente me da realmente casi tristeza que un diputado que dice que lleva 14 años en esta comisión pueda plantear eso. Por lo tanto, voto en contra. Señor Zafirio. Señor Vallespín. Resultado, señor presidente, 3 votos a favor, 8 en contra, ninguna abstención. Rechazada la indicación. Votación en artículo segundo. Señor Andrade. Artículo segundo. Señor Barros. Señor Boric. Señor Boric. Señor Campos. Señor Carmona. Señor Demusí. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Monker, don Cristian. Señor Monker, don Nicolás. Señora Pascal. Señor Zafirio. Señor Vallespín. Resultado de la votación, presidente, 8 votos a favor, ninguno en contra, 3 abstenciones. Aprobado el artículo segundo. Diputado informante, señor presidente. Señor Zafirio. Ya. Y la Secretaría pide autorización. La Secretaría. A ver, La Secretaría pide autorización para emitir un certificado. Es por acuerdo de la comisión, don Nicolás. No. Pide autorización para emitir un certificado en un informe sin perjuicio de la relación a los diputados, que se hace igual. estamos de acuerdo. sí. Está bien, si no es por. ¿Alguna vez que trabaje un Pedro? Sí, don Pedro, no todo puede ser juerga en esto. Bien. No, menos de noche, pues imposible. Ya decía. Don Pedro haga lo que hace siempre, no se acueste. Agradecemos la presencia No se del levante, don Pedro. subsecretario, de la abogada, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.